Agradecemos a Dios porque nos permite esta oportunidad de estar en su casa de oración. Y vamos a seguir con el servicio de esta mañana y vamos a buscar en nuestro seminario el himno Oh, que amigo nos es Cristo, número 534. 534. El sonido del instrumento, nos ponemos de pie para alabar nuestro Dios. Oh, mi amigo nos es Cristo, Él sintió nuestra aflicción, Él nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Meditando en las palabras de este himno, nos ponemos de rodillas para una oración. Pido por favor al hermano Germán Chiquilichi, por favor, que nos dirija la oración. Querido Señor, que estás en las alturas de los cielos, santificado sea tu hermoso nombre, Señor. Te damos gracias, Padre Santo, porque nos brindas esta oportunidad de estar reunidos nuevamente en familia espiritual y también porque podemos guardar tu santo sábado en libertad. Y también porque podemos aprender más de ti y alabar tu hermoso nombre. Amén. En este momento, Señor, te suplicamos la asistencia de tu Santo Espíritu para que conduzca la exposición de tu palabra, para que nos des el mensaje que necesitamos conocer, de tal manera que podamos alimentar nuestro espíritu y podamos seguir conduciéndonos por las sendas de tus santos mandamientos. Te suplicamos también, Señor, que tu bendición alcance a nuestros hermanos que están allí presentes a través de los medios de Internet, prestando atención a tus enseñanzas. Bendice también, Señor, a las almas que no han podido asistir, a aquellos que claman a ti, suplicando tu ayuda, la curación, la alimentación, el consuelo, Señor, de tu Santo Espíritu. Sé también con ellos y con tus obreros que a lo largo y ancho de la tierra llevan tu santa palabra. En el nombre de Jesús te suplicamos todo esto con el perdón de nuestros pecados. Amén. Amén. Vamos a tener una
la presentación de una alabanza especial en este momento por los niños. Así que dejamos con ellos y con su maestra el tiempo. Pido que podamos siempre mantener la reverencia al lugar en donde estamos. Cuando venga Jesucristo, Él busca de joyas, todo niño redimido, su gema será. Como estrellas que brillan, son los niños que te aman, son tesoros que adornan al Rey Señor. Hermanos, para honra y gloria de Dios, vamos a cantar Cristo viene a reinar. Muchos que dormían resucitan y sus cuerpos son perfectos y los vivos somos transformados. No tenemos más defecto. De repente mis pies se mueven y comienzo a volar. Todos cantan con fervor y amor a Jesús mi Salvador. A lo lejos se escuchan voces, es el Rey que está llegando. Oigo ángeles cantar victoria, veo el cielo enrollando. Mientras que un inmenso terremoto manifiesta su poder, puedo ver el rostro de Jesús, cómo brilla con su luz.
que haya sido para honra y gloria de Dios. Amén. Amén. Alabado sea Dios por la alabanza presentada por los niños. Que Dios os bendiga siempre, también a su maestra, que siempre tiene o hace el esfuerzo por enseñarles. Bueno, vamos a meditar un momento en la palabra de Dios. Y hoy nosotros tenemos el rito de la Cena del Señor. Y quiero invitaros para que puedan tomar vuestras Biblias y abrir en el libro de Lucas, capítulo 22. Lucas, capítulo 22, y vamos a leer el verso 15. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Parte del capítulo 22 habla justamente del momento de la institución de la cena por Cristo Jesús. Y es curioso, si nosotros leemos los relatos de Mateos y Marcos también, nosotros vamos a encontrar la forma en que, vamos a ver cómo Jesús estaba preparado para esta reunión con sus discípulos, cómo él había dispuesto o organizado de manera antecipada un lugar apropiado onde ele pudiera estar a solas com seus discípulos. Ou seja, os relatos mostram que Jesús, ele não hacía as coisas al último momento ou não deixava as coisas para serem hechas de uma maneira com muita prisa, de uma maneira onde pudiera passar que não havia disponibilidade para conseguir um lugar para estar com seus discípulos. Los relatos de Lucas, Marcos y Mateos muestran entonces que Jesús tenía un plan para la última cena con sus discípulos. No hay que olvidarnos que ellos estaban en Jerusalén. Y para el periodo de la Pascua, Jerusalén estaba llena. Había muchas personas. El recomendable era que todas las personas que fueran a participar de la Pascua pudieran estar en Jerusalén. Pero era tanta gente que a veces era necesario quedarse a las afueras de Jerusalén. Y pueblos que estaban cerca de Jerusalén también eran considerados, por así decir, como la Grande Jerusalén. Para esta ocasión no se podía dejar las cosas para último para conseguir una habitación, para conseguir un lugar donde hospedarse, ya que podía haber la posibilidad de no encontrar por la gran multitud que venía de diversos lugares. Y las habitaciones en Jerusalén eran ocupadas por esas personas que venían para la fiesta de la Pascua allí en esta ciudad. Pero Jesús se había encargado y había separado un lugar. Y si nosotros vemos los relatos, vemos Jesús indicando a los discípulos: vas a encontrar un hombre cargando un vaso, una jarra, una cánfora o algo con agua. Pregunta a este hombre de tal lugar y cómo están las cosas. O sea, dando indicaciones de que Jesús realmente estaba preparado para este ambiente o para este momento con sus discípulos. Tanto es que cuando él se encuentra con sus discípulos, él les dice: hace mucho yo deseaba comer con vosotros esta última cena o estar con vosotros esta Pascua antes que yo padezca. Jesús había elegido un lugar que, según la tradición de los judíos, era una práctica común de los que eran rabinos. Un rabino, cuando quería se reunir con sus discípulos preferidos, elegía un aposento alto. Y allí llevaba a sus discípulos más queridos y donde trataba de hablarles al corazón, y donde trataba de transmitirles enseñanzas para que ellos pudieran seguir su desarrollo como discípulos. Y Jesús entonces eligió también un alojamiento, un aposento alto. Las casas de los más pudientes en Jerusalén
acostumbraban tener 2 pisos. Era como si fuera una caja grande abajo y en la parte de arriba una caja más pequeña, cuadradas. Y para acceder al segundo piso se accedía por la parte externa con una escalera. Y así los que estaban arriba tenían más, era un lugar más reservado. Entonces Jesús consiguió un alojamiento como este para estar con sus discípulos. Y es interesante que en el periodo de la Pascua no se podía cobrar por los alojamientos. Si el dueño de una habitación cedía el alojamiento, él no podía cobrar. Durante el periodo de la Pascua, todo debería ser gratuito. Lo único que el dueño de la casa podía recibir como una recompensa, por así decir, era la piel del cordero que era utilizado en la Pascua por las familias para la refección o para la alimentación. Entonces, nosotros vemos que Jesús había tomado medidas necesarias para conseguir el aposento alto y para estar con sus discípulos, para poder transmitir a ellos enseñanzas finales, para poder abrir sus corazones con la importancia de entronizar en sus corazones las enseñanzas que ya habían escuchado de Cristo Jesús. Y Jesús trataría de tomar símbolos antiguos y conocidos para los discípulos para traer ahora un nuevo significado. Tomaba algo que ya era conocido con una enseñanza más actualizada para los discípulos. Y dentro de la fiesta de la Pascua había determinados símbolos, había determinados procesos que eran practicados ya há mucho tiempo. Y de entre estos elementos, Jesús tomaría algo o algunos elementos para poder aplicar un nuevo significado. Toda la fiesta de la Pascua era marcado por un programa bien establecido, que las familias sabían de memoria. Y estos diferentes pasos de la fiesta, en esta ocasión podemos decir que fueron seguidos por Jesús. Por ejemplo, había una copa que se llamaba Kiddush, y en esta copa es donde era depositado el vino, simbolizando santificación, simbolizando separación. Dentro del rito de la Pascua ocurría el lavamiento de las manos, y esto se repetía por 3 veces durante este día de la conmemoración de la Pascua. Dentro de este evento, de este rito de la Pascua, también había el partir del pan. El pan era partido luego después de una bendición, donde el patriarca o el jefe de la familia decía: bendito sea el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que aún permite que la tierra pueda producir para el beneficio de sus hijos. Y se partía el pan. Dentro del rito de la Pascua era contada la historia de la liberación de Israel de Egipto. Los más nuevos preguntaban: pero ¿por qué estamos conmemorando la Pascua? Y el más viejo entonces contaba toda la historia de cómo había sido libertado el pueblo de Israel de Egipto. En esta ocasión también era entonado alabanzas, en especial lo que ellos llamaban de Jalel, que son salmos. Empezaban a partir del Salmo 113 hasta el Salmo 118 y entonaban este Jalel o esta alabanza a Dios. Comían hierbas amargas juntos con el pan. Se comía la propia comida o el cordero que era preparado para la Pascua. Había acciones de gracias. Y ellos concluían con 2 elementos interesantes. Entonaban una canción más, que era el gran Jalel, que es el Salmo 136. Y, por fin, una oración era elevada a Dios. 2 cortas oraciones eran elevadas a Dios. Todo este procedimiento era bien claro en la mente de los discípulos y también era conocido por Cristo Jesús. Y en la institución de la cena nosotros vemos a Jesús tomar de entre estos símbolos de la Pascua para dar un significado o una nueva enseñanza a sus discípulos y a nosotros.
hay algo que destacar dentro de esto que nosotros hemos mencionado, que era una práctica común entre los profetas. Y esta práctica tenía el objetivo de imprimir en la mente de los oyentes o en la mente de las personas el mensaje que Dios quería llevar a las personas, al pueblo. Y muchos profetas hacían uso de este método para poder plasmar la verdad o la enseñanza en la mente de las personas. Y era el uso de acciones simbólicas y dramáticas. Y nosotros encontramos esto en varias porciones de la Biblia. A veces la palabra o el decir ya no estaba haciendo el efecto correcto y apropiado, o sea, las palabras ya no eran suficientes, entonces era necesario el uso de acciones simbólicas y dramáticas para que la verdad pudiera ser transmitida de la manera correcta y apropiada. Nos tenemos el ejemplo del profeta Ahías, cuando él tomó su propia capa, una capa nueva que tenía, y la partió en 12 trozos. 10 trozos él tomó y lo dio a Jeroboam, diciendo que él sería elegido rey de esas 10 tribus. Nosotros tenemos el ejemplo de Jeremías, capítulo 27, donde habla que Jeremías, él hizo un yugo y también hizo con Judas, y los cargó en su propio cuello para poder transmitir un mensaje al pueblo. Nosotros tenemos Ezequiel, que tomó adobe, que tomó una plancha de hierro para transmitir también un mensaje de Dios. O sea, nosotros vemos esto también en otros profetas. La idea era que el pueblo no solamente escuchase, pero que también pudiera ver determinados símbolos que tenía el objetivo de ampliar lo que ya había sido dicho por el profeta y para hacer plasmar en la mente de los oyentes el mensaje. Esto pasa con nosotros. Hay determinadas cosas que nosotros escuchamos que con el tiempo que pasa, se va. Pero cuando nosotros, además de escuchar algo, pero también vemos un símbolo o una demostración dramática, eso se queda plasmado en nuestra mente. Por ejemplo, quizás nosotros podemos tener algo en nuestra casa, o todos nosotros tenemos un cajón en nuestra casa donde guardamos cosas, ¿cómo puedo decir? Ya antiguas. Y quizás si nosotros miramos a alguien externo de la casa, mirase ese cajón, diría esto todo es basura y hay que tirarlo a la basura. Pero cuando el dueño de la casa o la mujer o el esposo o los hijos miran esta caja, no miran basuras, porque en este cajón puede estar un sobre antiguo, una carta escrita por alguien querido, pero que ya está todo con un color medio amarillento. Puede tener allí dentro una foto, puede tener un lienzo, puede tener una flor que está un tanto que marchitada, una flor de plástico. Pero ¿por qué guardamos esto? Porque esto tiene un significado más allá de lo común. La persona que mira un determinado objeto que para alguien puede ser viejo, esta persona que lo guarda está mirando un mensaje más allá de esto. Porque eso le hace recordar algo en el pasado. Le hace recordar un momento, le hace recordar una persona muy querida, le hace recordar un evento o algo que ha sucedido en su vida. Entonces, cuando la persona mira esto, me recuerdo de esto que ha pasado a tanto tiempo, a tantos años. No es el objeto en sí o el símbolo en sí que es importante, sino el mensaje que hay por detrás de este objeto que la persona está guardando en su casa. Así que Jesús trató entonces de tomar la misma acción de los profetas
y utilizar un símbolo para imprimir el mensaje en la memoria de los discípulos y para imprimir el mensaje en nuestras memorias. Utilizó la misma metodología, haciendo uso de objetos, en este caso, sí, de objetos, y también de elementos ya conocidos por los discípulos para mostrar a ellos un nuevo significado, para mostrar a ellos una nueva enseñanza. Es como si Jesús dijera, miren este pan, ustedes ya conocen que es un pan, miren este pan. Como habla en los evangelios, este pan, diciendo Cristo a los discípulos, es mi cuerpo que será partido por vosotros. Jesús pudiera decir solamente en palabras sin mostrar el pan, pero quizás los discípulos podrían haber olvidado. Y vamos a ver más adelante que esto realmente pasa. Pero Jesús muestra el pan y dice, este es mi cuerpo que será partido por vosotros. Jesús toma la copa y dice, miren la copa. Aquí está este vino bermejo, rojo, que es mi sangre, que será o fue, en nuestro caso, derramada por nosotros. El pan, dijo Cristo en Lucas 22:19, es mi cuerpo. Cristo toma algo muy sencillo, un pan. Cristo toma algo que es muy común para los discípulos, para dar una representación sacra, para dar una representación más allá de lo que ellos conocían. Un pan que hasta hoy es común para nosotros. Todos nosotros tenemos en nuestra casa un pan, pero Jesús toma un pan, algo muy sencillo, algo muy común, para dar ahora una representación sacra. El sacro es algo casi siempre muy común. Casi siempre algo muy sencillo, que si miramos solamente para el símbolo en sí, no tiene un significado más allá de sí mismo. Pero cuando Cristo toma el pan y muestra el pan a los discípulos y dice, es mi cuerpo, y los discípulos tienen una mirada de fe con relación a este símbolo, ellos verán un mensaje más allá de lo común y de lo sencillo que tiene el símbolo tomado. Es la visión que nosotros debemos tener cuando participamos de la cena. No es mirar el pan solo por mirar y decir, es un pan común y corriente como cualquier otro. ¿Verdad? Lo es. Es tan sencillo. Solamente hay harina, aceite y agua y sal. Quizás no sea un pan que nosotros comamos diariamente, ya que el pan que nosotros comemos diariamente, ¿qué lleva? Quizás levadura, pero ¿qué ponemos también para dar más sabor al pan? Ponemos semillas, pero cuando ya está listo el pan, ponemos una crema, una salsa, una mantequilla, un queso, para dar más sabor todavía al pan. Y el pan que nosotros comemos en la Santa Cena es algo tan sencillo. Pero la importancia en sí no es el pan propiamente dicho, que tiene su importancia, sino el mensaje que está por detrás de este símbolo. Cristo dijo, es mi cuerpo que es partido por vosotros. No hay nada de misterioso en esto. No hay nada de teológico en un trozo de pan. Pues el pan nosotros comemos día a día. La importancia está justamente en lo que nosotros miramos por detrás del símbolo. El mensaje que está por detrás del símbolo. ¿Qué memorias vienen a nuestra mente cuando nosotros miramos este pan? ¿Qué memorias vienen a nuestra mente cuando nosotros participamos de este pan? ¿Qué mensaje recordamos cuando nosotros participamos de la copa? ¿Son buenas memorias?
nos recuerda una ocasión especial, nos recuerda una persona querida. ¿Qué pensamientos vienen a nuestra mente cuando escuchamos y vemos que el pan es el cuerpo de Cristo y el vino es la sangre de Jesús? Son cosas comunes, pero que tienen un significado más allá de sí misma. Una madre que tenía a su hijo lejos por muchos años, siempre guardaba los sobres que recibía, donde su hijo enviaba una cantidad de dinero para ayudarle. Y todos los sobres la madre doblaba y guardaba, todos en el mismo lugar. Cuando falleció, encontraron los sobres. Ya estaban todos viejos, pero allí los tenía todos los sobres, desde el primer sobre que había recibido con el dinerito hasta el último sobre que recibió antes de morir. Lo guardaba, no por cuenta del dinero, lo guardaba por cuenta de que ella entendía que esto recordaba a su hijo, de que su hijo estaba dispuesto a ayudarla siempre. Le traía buenas memorias con relación a la fidelidad de su hijo para con ella. Buenas memorias del amor de su hijo hacia ella. El pan que comemos durante este rito de la cena es común, pero aquel que tiene un corazón lleno de fe, aquel que tiene una mirada de fe, comprenderá toda la simbología, comprenderá todo el mensaje que quiere transmitir este símbolo. E entenderá que se trata del cuerpo de Cristo que fue dado por Él, que fue crucificado por Él. El cálice y el vino tiene el mismo sentido común que el pan, también revestido de un significado profundo. Pero hay algo más en el símbolo de la sangre de Cristo que Lucas menciona en el verso 20 del capítulo 22, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Lucas habla de un pacto, habla de una alianza que fue hecha a precio de sangre. Y la sangre de Cristo Jesús. En un sentido bíblico, alianza, o la alianza que es aquí mencionada, tiene que ver en la relación con la relación entre el hombre y Dios. Y Cristo habla de esta alianza. Es interesante que si nosotros tratamos de hacer una descripción para que esta alianza fuera establecida, nosotros vemos en la Biblia que Dios, Él se acerca al hombre de una manera muy amable, hablando de una alianza. El hombre acepta y promete obedecer y guardar todos los preceptos de esta alianza. Promete guardar la ley. En Éxodo 24, 1 al 8, los hermanos pueden encontrar este relato. Pero el pacto solo puede seguir en vigencia si el hombre siguiera cumpliendo con su promesa. Y su promesa fue obedecer. Pero por sí mismo el hombre no puede hacerlo o no pudo hacerlo. El pecado se interpone en su relación con Dios. Y fue por esto necesario establecer un sistema de sacrificios para que toda vez que el pecado pudiera romper la relación del hombre con Dios, el hombre presentaba ahora sus ofrendas para restaurar su relación con Dios por medio de estos sacrificios. Pero lo que Jesús dijo fue: con mi vida, con mi muerte, con mis méritos, hice posible una nueva relación entre vosotros y Dios.
a través de mi vida, a través de mi sangre, a través de mis méritos, es posible ahora una nueva alianza con Dios, un nuevo pacto con Dios. Ya no un pacto basado en la sangre de animales, ya no una alianza basada en las promesas de los hombres, sino una alianza basada en la sangre de Cristo Jesús y en las promesas de Cristo Jesús. Somos pecadores. Y por eso que Cristo murió por nosotros en nuestro lugar, para que nosotros ya no fuésemos más enemigos de Dios, sino amigos de Dios. Pablo escribió de manera profunda en Romanos capítulo 5, el verso 1, justificado pues por la fe, tenemos paz con Dios. Por medio, la perdida relación entre el hombre y Dios fue restaurada a precio de sangre. La sangre de Cristo Jesús. Es por eso que hay ese significado profundo dentro de este símbolo de la sangre de Cristo Jesús. Jesús reunió a sus discípulos justamente con el intuito o el deseo de transmitir este mensaje, de plasmar en la mente de sus discípulos esta importante verdad y plasmar en nuestras mentes. Es por eso que periódicamente estamos haciendo la Santa Cena, para recordar, para traer a nuestra mente estas palabras de Cristo Jesús, traer a nuestra mente el sacrificio de Cristo Jesús, traer a nuestra mente que nuestra relación con Dios solo fue posible por su muerte, para mostrar que el pan simboliza su cuerpo, que la sangre representa que el vino representa su sangre. Es por eso que Cristo afirma y dice, haced esto en memoria de mí. Hacer en memoria de Cristo. Jesús sabía que fácilmente la mente humana se olvida de las cosas. Nosotros nos olvidamos muy fácilmente. ¿O miento? Y no es necesario mucho tiempo. Podemos decir, alguien viene a nosotros y nos dice algo en ese exacto momento. Se pasa 5 o 10 minutos. Ya nos olvidamos. Suele suceder con todos. Es una debilidad que nosotros tenemos. Y nadie puede decir, nunca he olvidado. Sí, he olvidado. O hemos olvidado. ¿Cuántas veces viajamos a determinados lugares y cuando regresamos dejando algo, olvidando algo en ese lugar a donde fuimos? Uy, me he olvidado. ¿Cuántas veces nosotros olvidamos determinadas fechas importantes? Uy, se pasó el cumpleaños de mi hijo, de mi hija, de mi esposa. ¿O cuántas veces olvidamos cuando vamos a comprar algo y nos piden 3 cosas y venimos trayendo una? El olvidar es una debilidad de nosotros seres humanos. Y Jesús sabía que fácilmente nosotros o sus discípulos y nosotros nos olvidaríamos del mensaje que le quería transmitir en aquel momento. Los griegos tenían una frase, y nosotros la utilizamos mucho actualmente, diciendo que el tiempo apaga todas las cosas. ¿Qué quiere decir esto? Es como si la mente humana fuera un cuadro y todo lo que está escrito en este cuadro fuera apagado con la esponja del tiempo, poco a poco. Poco a poco va siendo apagado. Y a veces lo que pasa con nosotros es que nosotros olvidamos determinadas cosas importantes por la misma prisa. Vivimos apresurados. El tiempo para nosotros es algo que tiene que ser aprovechado de una manera correcta.
y hacemos todo con prisa. Y la prisa es enemiga de la memoria. Lo que hacemos con prisa no nos queda retenido. La presión que tenemos en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, o el mismo trabajo, es un elemento que ayuda a que nosotros olvidemos las cosas. El agotamiento físico, el agotamiento mental y tantos otros elementos que sirven para que nosotros olvidemos las cosas. Si nosotros, o si Jesús no utilizara elementos para fortalecer la enseñanza, con certeza olvidaremos inclusive de lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es por eso que Cristo emplea los símbolos, emplea el pan, emplea el vino de una manera muy didáctica para plasmar la verdad y nos hacer recordar de su muerte y hacernos recordar de la alianza que Él ha hecho con nosotros para que pudiéramos estar en armonía con Dios. Es por esto que Él habla, haced esto en memoria de mí. Había algo que hacía o que daba mucha importancia a esta escena que Cristo estaba junto con sus discípulos. Y nosotros no debemos nos olvidar. Aquí está el pan, hermanos. Aquí está el vino. Ustedes saben el significado de todo esto. Ustedes saben el mensaje que hay por detrás de estos símbolos. Que viene a nosotros es ahora vivir este símbolo o el mensaje de estos símbolos. Cabe a nosotros poner en práctica diariamente lo que Cristo desea enseñarnos por medio del rito de la Cena del Señor. Pero hay algo aún más dramático que los propios símbolos. Hay algo aún más dramático dentro del establecimiento o de la institución de la Cena del Señor, que es aún más dramático. Lucas menciona diciendo de la siguiente manera palabras de Cristo: mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Entre los discípulos, entre la comunión que estaba habiendo en aquel momento con Cristo y los discípulos, había una mano que iría a traicionar a Cristo Jesús. Aquí y ahora, en este momento, también puede haber una mano que traicionó o traicionará a Cristo Jesús. Se estaba presente en la mesa con Cristo en aquella oportunidad, no es distinto ahora. Quizás aquí y ahora podemos nos entregar a Cristo. Podemos entrar en comunión con Cristo, pero luego después, cuando salimos de acá, regresemos a nuestras casas, regresemos a nuestra vida común diaria, nosotros podemos, o nuestra mano, nuestro pie, nuestro cuerpo, nuestro ser puede traicionar a Cristo Jesús y negar a Cristo Jesús. Si cualquier uno de nosotros procede de esta manera, no somos diferentes de Judas, que juzgamos como el peor de los discípulos. Porque si traicionamos a Jesús, si traicionamos su cuerpo, si traicionamos su sangre, no somos diferentes de Judas. En conclusión, nosotros podemos ver que a pesar de todo lo que pasaba en este momento, Jesús, él tenía esperanza. Y él menciona esto con sus propias palabras, al decir de la siguiente manera: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Jesús se dirigía al Getsemaní. Jesús sabía que le aguardaba la cruz, le aguardaba el Sanedrín, el ser juzgado, le aguardaba ser crucificado. Pero aún así él tenía esperanza. Él
tenía la convicción, una convicción o un optimismo divino. Aún en estas condiciones, aún teniendo a alguien o una mano que le iba a traicionar, Jesús seguía pensando en el reino de Dios. Para Jesús, la cruz no era derrota. Para Jesús, la cruz era el camino para la gloria. Y Jesús sabía que su reino vendría, que su reino vendrá. Y él está seguro, porque él dice, no beberé más de este fruto hasta aquel día en que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hasta aquel día en que yo me encuentre con ustedes nuevamente. Lo beberé con ustedes allá en el reino de Dios. Y participaremos todos juntos de esa fiesta. Que nosotros podamos anhelar este momento con todas nuestras fuerzas, así como Cristo anhelaba. Que nosotros podamos tener una mirada de fe a este rito sagrado de la Cena del Señor y que podamos siempre hacer memoria de todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. Es mi deseo y oración en Cristo Jesús. Amén.